tengo aquí una matriz A, que es una matriz de n por n, y esta matriz, pues en este video lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a escribir nada más sus filas. Tiene una primera fila, luego tiene la segunda fila y la tercera fila, y así hasta que llegamos a la iésima fila. Después tiene más filas hasta que llegamos a la fila J, esta es una R. Y finalmente llegamos a la última fila, que es la enésima fila. ¿Ok? ¿A qué me refiero con estos vectores? Pues cada uno de estos vectores es un vector fila, y vamos a escribir uno con detalle para que sepas exactamente a qué me refiero. Digamos que tenemos la késima fila, y esa késima fila aquí la estamos representando con un RK, ¿ok? Y este RK no es nada más que un vector de esta forma, donde la primera entrada es A. Estamos en la késima fila, entonces es AK1. La segunda entrada de la késima fila es AK2. Y así nos seguimos con todas las columnas hasta que llegamos a la enésima columna, donde el vector RK, que es la késima fila, tiene una entrada AKN. ¿Ok? Esta es simplemente otra forma de escribir a una matriz. Y bueno, también vamos a tener una matriz B, que va a ser una matriz de n por n también. Y esta B va a ser muy parecida a esta matriz A, pero va a tener un cambio muy importante. ¿Ok? Tenemos la primera fila de B, que es igualita a la primera fila de A. Lo mismo que la segunda fila. Y así nos seguimos. Vamos a concentrarnos en estas dos filas, la iésima fila y la jésima fila de la matriz A. El resto de las filas de la matriz B van a ser exactamente iguales a las filas correspondientes de la matriz A. De hecho, la iésima fila también va a ser igual. ¿Okay? Entonces llegamos hasta la iésima fila. Y después la jésima fila de la matriz B, en lugar de ser igualita a la jésima fila de la matriz A, va a ser igual a, ponemos aquí RJ, que es la jésima fila de la matriz A, menos un escalar, vamos a ponerle C, la iésima fila de la matriz A, CRI, ¿ok? Esta, déjame lo escribo por acá, esta es la jésima fila de la matriz B. Jésima fila. ¿Ok? Bien. Y esta fila es la única fila de la matriz B que es distinta de la matriz A. ¿Ok? Entonces por aquí seguimos hasta que llegamos a la fila N. Y para que quede muy claro qué significa este vector, pues vamos a escribirlo con todo detalle. Vamos a escribir cada una de sus entradas. Entonces tenemos aquí RJ menos CRI. Y esto es igual al vector fila que obtenemos al hacer esta operación. ¿Ok? Y esta operación tal cual que es tomar este vector, multiplicarlo por un escalar C. O sea, cada una de las entradas del vector RI la vamos a multiplicar por C. Y después al vector fila RJ, a cada una de las entradas del vector RJ le vamos a restar la entrada correspondiente del vector CRI. ¿Ok? O sea, la primera entrada del vector que nos queda al hacer esta operación es simplemente la primera entrada de RJ, que es simplemente AJ1, menos C veces por la primera entrada del vector RI, ¿ok? O sea, la entrada AI1. En la segunda entrada lo que tenemos es la segunda entrada del vector RJ, o sea, AJ2, menos C veces por la segunda entrada del vector RI, que es la entrada AI2. Y así nos seguimos hasta que llegamos a la enésima entrada. Y entonces lo que tenemos es la enésima entrada de este vector. O sea, AJN menos C veces
la enésima entrada del vector RI, o sea, AIN. Y listo. Esta es la jésima fila de la matriz B. ¿Ok? Entonces B es la matriz que obtenemos si tomamos a A y reemplazamos la jésima fila por la misma jésima fila menos C veces la iésima fila de la matriz A. ¿Ok? Y creo que ahorita es cuando seguramente estás recordando que ya hemos visto esto un montón de veces en un montón de videos. Por ejemplo, este es el tipo de operaciones que se hacen cuando estamos tratando de reducir una matriz a su forma escalonada reducida por filas. Y bueno, esa es simplemente una de las operaciones más importantes. Así es que, naturalmente, nosotros lo que queremos es ver cuál es el determinante de esta nueva matriz B que obtuvimos haciéndole una operación de fila a la matriz A. Y para hacer eso, pues vamos a considerar dos matrices. La primera matriz es R1, R2, y así todas las filas de la matriz A hasta llegar a la iésima fila, después la jésima fila y finalmente la enésima fila. ¿Ok? En realidad esta es simplemente la matriz A, ¿ok? Tiene todas sus filas idénticas a la matriz A, pero la vamos a necesitar. Y vamos a considerar también a esta otra matriz, la matriz que tiene casi todas sus filas iguales a la matriz A, excepto la jésima fila. ¿Ok? Aquí tenemos R1, R2, nos seguimos, llegamos a la iésima fila y esa también es igual a la de la matriz A. Pero después llegamos a la jésima fila y en lugar de tener a RJ vamos a tener a menos C veces RI. ¿Ok? De hecho, creo que lo tengo que poner de otro color porque es muy importante. O sea, es la única fila que es distinta. Entonces vamos a ponerlo de otro color. Menos C veces RI. ¿Ok? Y esta es la jésima fila. ¿Ok? Jésima fila de esta matriz. Ahora seguimos hasta que llegamos a la enésima fila, que también tiene que ser igual a la enésima fila de la matriz A. Y ahora es tiempo de recordar lo que vimos hace unos cuantos videos. Y bueno, seguro recordarás este video que nos dice que si tenemos dos matrices que son exactamente iguales en todas sus filas, excepto en una de ellas, en este caso esa fila es la jésima fila, y luego tenemos otra matriz que es idéntica a esas dos matrices, excepto también justo en la jésima fila, y que además tenemos que la jésima fila de esta matriz B, o sea, esta fila, es igual a la suma de las jésimas filas de estas otras dos matrices. Entonces, el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta matriz más el determinante de esta matriz. ¿Ok? Y hay que hacer hincapié en que B no es igual a esta matriz más esta matriz. Solo la jésima fila de B es la que es igual a la suma de la jésima fila de esta matriz más la jésima fila de esta otra matriz. Y el resto de sus filas son idénticas. ¿Ok? Pero bueno, esto yo creo que hay que escribirlo. Bueno, al menos hay que escribir que el determinante de B es igual a el determinante de esta matriz más el determinante de esta otra matriz. ¿Ok? Y vamos a borrar esto porque nos estorba. Bien, bien. Entonces, lo que queremos hacer es calcular estos determinantes. ¿Ok? Pero esto de aquí es simplemente el determinante de A. ¿No? O sea, porque esta era simplemente la matriz A. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar este determinante. Y para eso vamos a usar dos videos que están en esta misma sección que seguramente ya viste. El chiste es que este determinante es igual al determinante de otra matriz. Ahorita vamos a escribir la otra matriz. Esta otra matriz va a ser R1, R2, así nos seguimos hasta RI. Después nos quedamos por aquí y en la jésima fila vamos a quedarnos simplemente con un RI
Ojo, no es un RJ, ni tampoco es un menos CRI, simplemente un RI. Y hasta el final seguimos con todas las filas igualitas a estas filas hasta que llegamos a la fila N, en donde tenemos RN. ¿Ok? Entonces, en uno de esos videos que seguramente ya viste, lo que vimos es que este determinante es exactamente igual a menos C veces por el determinante de esta otra matriz. ¿Ok? Aquí hay que hacer hincapié en que estamos considerando simplemente este determinante y que este determinante es igual a ver, vamos a ponerlo así. Este determinante es igual a este determinante, ¿ok? A ver, ¿y por qué son iguales estos dos determinantes? Pues porque tenemos que esta matriz es idéntica a esta otra matriz, excepto en una sola de sus filas. La famosísima jésima fila, ¿ok? Que en esta matriz, la jésima fila tiene como entrada menos C veces el vector RI, y en esta matriz, la jésima fila es simplemente la fila RI. Y en el resto de las filas, estas dos matrices son exactamente iguales. Entonces, como vimos en ese video, se da esta igualdad entre estos dos determinantes, ¿ok? Notemos que esta matriz no es menos C veces esta matriz, ¿ok? Esta matriz es igualita en todas sus filas, excepto en la jésima fila, donde la jésima fila de esta matriz es menos C veces la jésima fila de esta matriz. Pero, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Bueno, como seguramente ya te diste cuenta, esta matriz tiene filas duplicadas. O sea, la iésima fila es la fila RI de la matriz A, pero la jésima fila de esta matriz también es igualita a la iésima fila de la matriz A. ¿Okay? Estas dos filas son idénticas. Y por lo tanto, como vimos en el video pasado, el determinante de esta matriz es igual a 0. ¿Okay? Entonces, este determinante es igual a 0. Y por lo tanto, menos C veces este determinante también es igual a 0. Y como este determinante es igual a menos C veces este determinante, entonces este determinante también es igual a 0. Así es que a final de cuentas nos quedamos con que el determinante de B es igual al determinante de la matriz A, lo cual está súper padre. O sea, lo que nos está diciendo es que si tenemos una matriz, por ejemplo la matriz A, y le aplicamos esta operación de fila, justo esta operación de fila, que se trata de agarrar una fila y sustituirla por esa fila menos un escalar multiplicando a cualquiera otra de las filas, entonces el determinante de esta nueva matriz va a ser igual al determinante de la matriz original. Y eso sigue estando padrísimo. Ahora, muy importante, estamos haciendo justo esta operación de fila, ¿ok? Por ejemplo, si hacemos la operación de fila que se trata de multiplicar una fila por un escalar, eso, como ya vimos, sí cambia el determinante. Pero bueno, sigue estando padrísimo porque eso puede hacer que calcular un determinante sea mucho más fácil.